a través de la transmisión en redes sociales. Hoy vamos a ver un mensaje bien interesante. Vamos a orar primero para poner este tiempo en manos de Dios. Pongo mi cronómetro para no pasarme de rosca con el tiempo. Y acompáñame en oración. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú nos das vida, porque estamos aquí con bien. Padre, ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza. Reconocemos que sin tu dirección no somos capaces de entender tu palabra y menos de vivirla. Así que te pedimos que tú nos guíes con tu Espíritu Santo, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, Señor, y que quites todo tipo de distracción, de estorbo, de barrera que esté operando, interponiéndose, interfiriendo entre tu palabra y nosotros, y que es únicamente tu presencia, Espíritu Santo de Dios, la única influencia ejercida sobre nosotros en este tiempo. Que así se ha hecho, te lo pedimos en nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, hay una pregunta que mucha gente se hace y Dios pone en mi corazón responder esto porque quizá va a dar alivio ahorita o en algún tiempo de tu vida donde estés padeciendo por causa de la injusticia, por causa de la maldad. Y hemos hablado muchas veces de cómo los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan para bien, ¿verdad? De hecho, la semana pasada compartí con ustedes, pero fue en el segundo y tercer servicio, un tema que le titulé Guiados y bendecidos por la adversidad. Si no lo escuchaste, te recomiendo buscarlo en redes, porque es un mensaje 100% práctico, enfocado en nosotros cuando estamos pasando tiempos difíciles y cómo a veces Dios, a través de esos tiempos difíciles, pues cambia la dirección de nuestras vidas. Fue un mensaje que sé que será de bendición si estás pasando un tiempo complicado, pero hoy no quiero enfocarme en nosotros, sino quiero enfocarme en la persona que está cometiendo actos de maldad. Y entonces nos preguntamos naturalmente por qué Dios no hace nada, por qué Dios no lo juzga, por qué Dios no lo castiga, por qué Dios no lo detiene, ¿verdad? Y Dios pone en mi corazón este mensaje porque esta semana, además de los incendios, ¿verdad? Fue una semana muy mediática porque en Venezuela toma posesión un hombre que no logró demostrar con las actas haber ganado las elecciones, ya reconocido por muchos gobiernos del mundo como un dictador, que es un dictador, alguien que no tiene el respaldo legítimo del pueblo, demostrado con las actas, ¿verdad? Que más del 70 y tantos % de la población no votó a favor de él, y a pesar de eso con el ejército se quedó en el poder. Y mucha gente se pregunta, ¿y por qué Dios permite esto, no? El hombre, pues como dictador que es, mandando encarcelar y atrapar y matar, y ¿dónde está el Dios bueno y justo en medio de todo esto? No cabe duda, y lo hemos visto anteriormente, que muchas veces, o no más bien, sino siempre los gobiernos, Romanos 13 dice que son puestos por Dios a veces para bendecirnos, pero a veces también como una manera de tener un juicio sobre la tierra. Dicen por ahí que el pueblo tiene el gobierno que merece, y más se trata de esto cuando nosotros hemos elegido a malas autoridades. Lo que pasó con el pueblo de Israel: queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey, y queremos ser como todos los demás. Bueno, pero es que si viene un rey, les advierte Dios a través del profeta Samuel, los va a explotar y va a abusar de ustedes, y no les importó y eligieron al rey Saúl, ¿verdad? Entonces no podemos negar que Dios utiliza también los malos gobiernos para traer un juicio sobre la tierra. Y lo que tenemos que hacer cuando estamos en esa situación es humillarnos, volvernos a Dios, clamar al Señor, ¿verdad? Y tarde o temprano se cumplirá su promesa. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, segunda de Crónicas 7:14, y vuelven a mí su rostro y se arrepienten de sus malos caminos, yo voy a oír desde los cielos y perdonar sus pecados y sanar su tierra. Entonces Dios en nosotros como pueblo siempre va a mostrar su misericordia. Dios a nosotros como sus hijos, a pesar de malos gobiernos, nunca nos va a desamparar. Él nunca nos va a dejar solos. Él siempre se va a encargar de nosotros, va a tener cuidado de nosotros. Personas como nuestros hermanos venezolanos pueden dar testimonio de cómo, a pesar de todas las cosas que se llegan a vivir, cuando amamos a Dios y buscamos al Señor, el Señor tiene cuidado de nosotros. Entonces el mensaje no va a tratar de nosotros porque eso abarca otro tema. Me quiero enfocar únicamente en la persona malvada, las personas maldadas, y responder la pregunta de por qué prosperan los malos. Y es así el título de esta enseñanza: ¿por qué prosperan los malos? Y quiero comenzar con el Salmo capítulo 94,
versículo 1, donde David, en medio de la adversidad, de la oposición, de la persecución de personas malvadas, ora a Dios y se pregunta algunas cosas. Vamos a verlo. Salmo 94, versículo 1, dice: Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. ¿Cuántas veces no te has sentido así, con esta desesperación, verdad? Porque dice la Biblia: no te vengues tú, deja lugar a la ira de Dios, porque mía es la venganza. Romanos 12, yo daré el pago, dice el Señor. Pero te preguntas cuándo, ¿verdad? Y los venezolanos se preguntan esto del actual dictador que tiene el gobierno, y nosotros nos preguntamos a veces esto cuando andamos en la vida y el jefe en tu trabajo actúa injustamente, o un compañero, o alguien en el gobierno, o la delincuencia organizada haciendo de las suyas, y pareciera, ¿verdad?, que no pasa nada, y dices: ¿cuándo Dios va a cumplir con su palabra? Dice: engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos?, se preguntaba David. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Porque a veces vemos que la gente blasfema de Dios y nosotros quisiéramos que les cayera un rayo del cielo, ¿verdad? No hay algo que le dé más coraje a un cristiano que ama a Dios que ver que alguien blasfeme el nombre de Dios y que no pase nada. Mira, yo, por ejemplo, como pastor, yo aguanto que digan cosas de mí, pero cuando alguien dice algo de Dios, entonces sí ardo en ira. No, si a ti te ofende que hablen de ti, pero quedas como si nada cuando hablan mal de Dios, tienes que analizar seriamente tu corazón, porque algo está mal. Te importas más tú que el nombre del Señor. Y quisiéramos, ¿no?, que cuando alguien blasfema, que se lo tragara la tierra, que le cayera fuego del cielo, como cuando Elías clamó a los profetas de Baal. Y muchas veces no sucede. A veces sí, ¿no? Como les decía antes de empezar la transmisión, un par de días antes de que iniciaran los incendios en California, salen los artistas en Hollywood en una reunión, en una nominación de unos premios, y sale una mujer, iba a utilizar otro término, pero bueno, de acuerdo al tema de hoy, como veremos, tenemos que ser pacientes y esperar que algún día Dios quebrante su corazón. Pero esta persona que quizá cuando era bebé la tiraron de la cama y se pegó en la cabeza, y eso explica su condición, ¿verdad? Burlándose de Dios. De cuántas veces se ha nombrado a las mamás en los discursos de la premiación, y a fulano, y dice: Dios, creador del universo, 0 veces, ja, 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 ja. O sea, nadie reconoce aquí a Dios en sus triunfos. Aquí Dios no importa. Y luego ella dice textualmente: ¿qué esperábamos? Si esta es la ciudad sin Dios. Y tómala, en menos de 48 horas después inician 4 o 5 incendios de forma simultánea. Algunos dicen fue planeado, fue causado, porque empezaron al mismo tiempo en diferentes lugares, y quizá fue causado por el hombre, quizá no fue causado por el hombre, pero sí fue causado. Como les dije, no estoy afirmando fue un juicio de Dios, pero tampoco lo estoy negando. Dios sigue teniendo control sobre la tierra, y vemos en el Nuevo Testamento que sí se advierte a veces de juicios inmediatos, como en Ananías y Zafira, como cuando Pablo instituye la Santa Cena. Dice que muchos, por tomarla indignamente, algunos estaban enfermos y algunos habían muerto. Entonces, a veces Dios no muestra su juicio de inmediato, pero a veces sí, y pudo haber sido el caso. Pero cuando no lo es, nos preguntamos lo que David, y cuando la gente pues va a recibir su merecido. Ahí están hablando y burlándose y pavoneándose, porque en este caso pudo haber sido, pero en otros casos la gente blasfema y se burla y se ríe, ¿verdad? Y hace memes de Dios, y no pasa al momento nada. Y ve lo que sigue haciendo esta gente. Dice versículo 5: a tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, a los más vulnerables y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. O sea, todavía que hacían la maldad, dicen: Dios no va a hacer nada. Y vuelvo a preguntar: ¿por qué Dios no hace nada y esta gente sigue prosperando? Vamos a dar 4 respuestas a esta pregunta: ¿por qué prosperan los malos? Y vuelvo a repetir, y quiero ser muy enfático en esto, vamos a enfocarnos no en la víctima, sino en el victimario, ¿ok? No vamos a hablar del propósito a través de la injusticia. Podría usar a José, como sus hermanos lo vendieron como esclavo. Podríamos utilizar su ejemplo cuando fue traicionado por la esposa de Potifar, cuando fue olvidado en
en la cárcel por el copero de Faraón. Podríamos hablar de tanta gente que padeció injustamente. La semana pasada platicamos de cómo la iglesia primitiva, a través de la persecución injusta del Imperio Romano, tuvieron que huir por todo el mundo y entonces predicar la palabra, y se ensanchó el reino de los cielos. Entonces Dios siempre tiene cuidado de la víctima, y aún a través de la injusticia, la maldad, las cosas que sufrimos de parte de los malvados, Él va a obrar algo a nuestro favor. Pero no voy a enfocarme en el propósito del sufrimiento, sino únicamente en la persona malvada. ¿Por qué? Se pregunta en el Salmo 94 el salmista: están oprimiendo y blasfemando y haciendo, ¿y hasta cuándo?, se preguntaba. Dios va a hacer algo. Entonces pongan mucha atención, porque va a estar bien interesante, y espero que en algún día de confusión, en algún día donde internamente te estés torturando porque el enemigo se agarra de aquí, ¿verdad?, para insinuar: mira, es que Dios no existe, es una ilusión de tu mente y mucha gente abandona la fe, que tú tengas una respuesta a estas preguntas. Pero antes vamos a patrocinar a Members Mark, el agua que toman los pastores. Tomé café en la mañana y eso irrita la garganta al hablar. Se me olvidó tomar agua y no quiero quedar afónico a la mitad del mensaje, así que listo. Romanos capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver 3 o 4 respuestas según el tiempo nos lo permita, bíblicas, pero también racionales, porque Dios, que es el autor de la palabra, también es el autor de la razón. No están peleadas la una con la otra. Y en 1 Pedro 3:15 se nos manda que los argumentos que presentemos no sean basados en el fanatismo, sino bíblicos, pero también racionales. Entonces vamos a ver algunas respuestas bien interesantes, y muchas de ellas nos sorprenderán porque no serán lo que esperábamos. Romanos 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, Nuevo Testamento, afirmando que Dios sigue teniendo injerencia en los asuntos de la tierra, porque hay por ahí algunas posiciones que enseñan que, o posturas o filosofías, ¿verdad?, o formas de teísmo que dicen: bueno, Dios creó el universo, pero luego lo dejó a su suerte, estamos nosotros abandonados, Dios no interviene. Por ahí un cantante muy famoso hace poco insinuó algo así, de esa gente que dices: brother, sigue cantando, no te pongas a predicar, Dios nos abandonó a nuestra suerte, dijo así textualmente esta persona. Por favor, no escuches este tipo de tonterías que te van a confundir, que no tienen ningún fundamento en la Biblia. Dios sigue teniendo injerencia, y dice Pablo que su ira se revela. Que es revelar, es manifestar. ¿Te acuerdas antes cuando tomabas la foto? Pero no era como hoy en día, que las tenías luego en tu cámara, en tu celular. Las nuevas generaciones no entienden de lo que estoy hablando, pero hace muchos años, los que nacimos en los tiempos de Elías y vimos cuando le heredó el manto Eliseo, ¿verdad?, y no había ni iPhone, ni iPad, ni iBaño, ni nada por el estilo, tenías una cámara que era muy pesada y tenías que tomar la foto y la llevabas a un lugar a que las revelaran. Que revelar es mostrar. Entonces y tú tenías que clamar a Dios para que la foto saliera bien, porque podía salir velada. Y a veces la frustración de que una gran foto no se reveló, y que salió mal y se echó a perder, y ya no hay forma alguna de recuperarla. Entonces no es como hoy, que a ver otra y otra, y se toman como 200 fotos hasta ver en cuál salen bien, ¿verdad? No me gustó cómo salí, brother, pues así eres, ¿no? O sea, ya que quieras engañar a la gente con filtros y todo es otro rollo, pero en esos tiempos no había engaños, salía la realidad tal cual era, y a la primera pose, no había segundas o terceras oportunidades. Eso es revelar, es mostrar algo que la gente no había conocido. Entonces Dios revela, ¿verdad?, su ira desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia a la verdad. La Biblia nos muestra que Dios sí revela su ira en contra de la injusticia, en contra de la impiedad. Pero al mismo tiempo, Dios es un Dios paciente. Esa ira no se manifiesta siempre de inmediato. Te lo voy a demostrar con Antiguo Testamento y en unos minutos con el Nuevo Testamento. Pero desde así algunos años atrás, el mismo salmista que pregunta ¿hasta cuándo?, también en el Salmo 103 versículo 8 reconoce que Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Entonces Dios mostrará
su ira tarde o temprano en contra de la injusticia, de la maldad. No tienes que preocuparte, afanarte, estresarte. Indudablemente la respuesta es sí, pero no va a ser en el tiempo que tú quieres. Porque Dios es lento para la ira, grande en misericordia. El hecho de que no haya actuado todavía no quiere decir que no va a actuar. Lo va a hacer, pero no va a ser en tu tiempo, va a ser en su tiempo. Y en unos segundos voy a explicar por qué. Pero antes tenemos que entender esto, porque la gente se frustra. Pero es que lleva 80 años en el poder y llevan cuánto tiempo aquí en la empresa y robando, y cuántos gobiernos y cuántos empresarios en México que han estado ahí haciendo injusticias y tranzas y abusando y explotando y disfrutando y por aquí y por allá, y Dios no hace nada. Mira, Dios no tiene prisa, porque Él no ve las cosas en nuestro tiempo. Él ve las cosas a la luz de la eternidad, que son menos de una fracción de segundo. Las cosas en nuestro tiempo a la luz de la eternidad. Cuenta por ahí un viejo chiste que un día un hombre se encontró cara a cara con Dios y le preguntó: oye Dios, quiero entenderte un poco mejor. La palabra habla de que tú eres el creador del tiempo, tú habitas en eternidad, a ti no te afecta el tiempo, el cronos de los hombres, ¿verdad? Y quiero más o menos pues que me expliques. Yo sé que no hay manera alguna de, humanamente hablando, de explicarlo, porque tú no estás sujeto al tiempo, pero ¿cómo es que eres tan paciente? Mira, mientras para un ser humano pasaran 1000 años, es como que para ti hubiera pasado ¿cuánto tiempo? Y dice: mira hijo, pues no hay forma, como bien lo dices, de explicar, pero para que te des una idea simplemente figurada, es como si para mí hubiera pasado apenas un segundo. En lo que pasaron 1000 años, para ti es un segundo. O sea, si el ser humano lleva desde Cristo para acá 2000 años sobre la tierra, es como si para mí hubieran pasado apenas 2 segundos. Dice: wow, no, pues magnífico, ahora entiendo esto. Oye Señor, y tu palabra dice que eres el dueño del oro y de la plata. Eres tan poderoso que no hay forma de explicarlo. Pero igual con este ejemplo que me diste, lo que para mí es supongamos 10,000 millones de dólares, para ti ¿como cuánto sería, Señor? No, pues hijo, soy el dueño de todo. Te das cuenta que es como si fuera un peso. Wow, lo que para el ser humano es 10,000 millones de dólares, para el Señor es solamente un peso. Increíble. Oye Dios, ya que me dices esto, ¿me podrás regalar un pesito? Le dice: claro que sí, hijo, aguántame un segundo, ahora vuelvo. Jaque mate del Señor, ¿verdad? Entonces para Él el tiempo es diferente a nosotros. Y Él no ve las cosas en el tiempo de los hombres. Él no está allá arriba. Ay, Nicolás Maduro ya lleva 16 o no sé cuántos años lleva, 12 o 6, sabrá Dios, pero para muchos debe ser una eternidad, ¿verdad? Y en México y en aquel país, el empresario y esta persona perversa lleva 40 años haciendo maldad. No, Dios sabe que a la luz de la eternidad eso es nada. Y no se comparan 6, 10, 20, 30, 40 años con toda una eternidad, los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, achicharrándose en el infierno, que es lo que les va a pasar si no se arrepienten. De aquí a ese entonces, ¿por qué es lento para la ira? Muy sencillo. Romanos 2, versículo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Entonces Dios va a juzgar, sí, pero lee el resto. Y piensas, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que no escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, que significa un amor extremo, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos guía al arrepentimiento? Su benignidad. O sea, si Dios acabara con la maldad de inmediato, este lugar estaría vacío. No habría ni personas congregándose, ni pastores predicándoles. La única razón por la que algún día nos arrepentimos es porque Dios fue paciente con nosotros.
Porque su amor extremo nos hizo algún día decir: Señor, he sido tan perverso y tan desgraciado y tan infeliz, y a pesar de eso tú me sigues cuidando, y es para que me hubiera caído un rayo del cielo, pero me has bendecido, me has guardado. Pagaste por mí en la cruz del Calvario, aun cuando era infiel, injusto. Cristo murió por nosotros. Y cuando alguien entiende el amor extremo de Dios, entonces cae arrepentido a sus pies, y de esa manera es que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 dice textualmente, porque muchos decían: ¿y por qué Cristo no viene? Ya tardó su promesa y ya nos dejó aquí olvidados. No, dice el autor, y te lo quiero leer para no parafrasear ni añadir ni quitar de esta verdad tan preciosa. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, si me pueden apoyar también a ponerle en pantallas para aquellos que no traen Biblia. Fíjate qué increíble este pasaje, porque desde ese entonces mucha gente se preguntaba cosas como estas. Dice, bueno, desde el versículo anterior dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Ya se tardó el Señor, ¿y cuándo viene Cristo? Ya van 2000 años desde que se fue. Bueno, 2000 años según este versículo son como 2 días apenas para el Señor, a la luz de la eternidad, ¿verdad? Dice: sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego habla de que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y habla de que vendrá gran estruendo, y los elementos de la tierra serán deshechos, y las obras de la tierra serán quemadas. O sea, viene su juicio, indudablemente. Pero ¿por qué aparentemente tarda? Porque el Señor es paciente con nosotros, esperando en su paciencia el tiempo en el que nos vamos a arrepentir. O sea que si Dios escuchara nuestro clamor cuando decimos: Señor, acaba con la maldad, dirá al de al lado: tú hubieras sido el primer achicharrado en la lista. El mismo Pablo reconoció, dijo: yo soy el primero de los pecadores. No fue que el primero que pecó, el primero fue Adán. Pero él se reconoció humildemente, decía: si el Señor no hubiera sido paciente conmigo, yo no estaría aquí. Entonces no te preocupes, Dios va a obrar tarde o temprano, pero mientras tanto está siendo paciente por amor a nosotros. Ahora respira profundo, apriétate el cinturón, porque te voy a hacer una pregunta que te va a calar profundo. Porque hay mucha gente bien indignada. ¿Y por qué permite esto? Pero es que esa persona ya se pasó. Mira, ¿quién eres tú para ordenarle al juez supremo de la tierra que haga con los demás lo que no hizo contigo? Mira de lado, tómala. O explícame, ¿por qué valió la pena ser paciente contigo pero no con los demás? Es que es tan cómodo estar sentados a la mesa del rey que se nos olvida que algún día todos fuimos mendigos, y mendigos también. Mira de lado, bueno, eso no ha cambiado, ¿verdad? Es tan cómodo estar, ¿verdad?, en la presencia de Dios y en su palabra y con su espíritu, que se nos olvida de dónde nos rescató. Que Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aun uno. No estamos aquí porque lo merecíamos, sino porque Cristo, di conmigo, fue paciente, fue amoroso, fue misericordioso. Y si no lo hubiera sido, estaría achicharrado. Entonces no le pidamos a Dios tonterías. Señor, acaba con la maldad, porque acabaría con todos en un instante. Estamos tú y yo aquí y estaremos en el cielo gracias a que Él también fue paciente con nosotros algún día. También fue misericordioso con nosotros algún día. ¿Y quién eres tú para exigirle destruya a los demás cuando no te destruyó a ti? Cuando algunos clamaban para que te destruyera a ti. ¿No te acuerdas cuando tú dañaste a alguien? Imagínate el clamor de esa persona, y si Dios hubiera respondido, no estarías en este lugar. Olvídate de este lugar, no estarías en el cielo el día de mañana. Entonces es gracias a su paciencia, a su misericordia, que algún día nos pudimos arrepentir y venimos a sus pies y tendremos la vida eterna. El proceso es doloroso, pero sin este proceso no habría salvos. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera escuchado el clamor de los cristianos cuando Saulo de Tarso los perseguía? Ahí estuvo consintiendo con la muerte de Esteban. ¡Ah, qué bueno que lo mataron! ¿Y te los imaginas? Señor, mira este blasfemo, acábalo. Y si Dios lo acaba, no hay apóstol Pablo.
Y no tenemos de su autoría 16 de los 33 documentos que conforman el Nuevo Testamento que tanto nos han edificado. De hecho, estamos leyendo Romanos, escrito por Pablo, que años atrás perseguía a la iglesia. Y gracias a la paciencia de Dios vino a Cristo. Y cuando llega a Jerusalén con los apóstoles, algunos se extrañaron. Pero el Señor les confirmó que había quebrantado su corazón. Imagínate a los que mató cuando se lo encuentren en el cielo. Oye, Señor, ¿este cuate qué hace aquí? Él me mató. O Esteban, él estaba ahí burlándose de mí cuando me mataron. Pero es que no viviste para ver el resto de la historia. Lo quebranté, me entregó su vida de forma genuina, predicó por todo el mundo, entonces conocido mi palabra. Millones de personas a lo largo de los años han sido bendecidas por la obra que hice a través de él. Entonces ese pequeño sufrimiento temporal no se compara con la bendición eterna gracias a la paciencia de Dios. Nabucodonosor fue un rey perverso, pero Dios lo quebrantó y se volvió y lo reconoció. Y tenemos ejemplos actuales como seguramente conociste de un pastor que muchos admiramos y respetamos, David Wilkerson, un gran hombre de Dios que le fue a predicar a los pandilleros de Nueva York. Imagínate lo que hacían esta gente, mafiosos, drogadictos, asesinos, secuestradores. Y un día uno de ellos, jefe de una pandilla, Nicky Cruz, le saca un cuchillo y lo amenaza. Le dice: si no me dejas de predicar de tu Jesús, te voy a partir en 1000 pedazos. Y le dice a Bill Wilkerson: pues aunque me cortes en 1000 pedazos, cada uno de ellos te seguirá diciendo que Cristo te ama. Y Nicky Cruz le entrega su vida a Cristo y le empezó a predicar a los pandilleros de Nueva York. Imagínate que el Señor lo hubiera destruido, no se hubiera alcanzado toda esta gente. Por ahí está un libro que algún día tuvimos ahí en la librería y muchos no sé ni qué se trataba y no lo pidieron, pero es toda la historia de estos dos hombres y se llama La Cruz y el Puñal. Increíble historia. Está la película también. Y como hay muchísimos casos de mucha gente que fue perversa y asesinos y narcotraficantes y secuestradores, y algún día entregaron su vida a Cristo y hoy están predicando la palabra de Dios. Y muchas veces con más pasión que nosotros, porque dice Lucas 7:47 que al que más se le perdona, más ama. A veces el cristiano que no se cree malo es tibio. Y ahí estás tú quejándote de ellos, pero llevas 20 años en Cristo y no le has predicado ni al perico de tu casa que dice pura peladez. A nadie, ni a tu familia, porque te crees bueno. Porque yo nunca he robado, ni matado, ni me he drogado, ni abusado. Pues te crees tan bueno que eres bien apático y bien frío y no buscas a Dios, no lees la Biblia, ahí te congregas de vez en cuando, llegas tarde, no le predicas a nadie la palabra, no oras por nadie. Porque no hay realmente una pasión, no estás agradecido, no estás consciente de lo que te rescató. La gente hasta se enoja con Dios: ¿por qué me pasó esto a mí? Yo no merecía. Tienes razón, tú no merecías esto, ni yo tampoco. ¿Sabes qué merecíamos? El infierno eterno. Eso es lo que merecíamos. La condenación eterna. Pero no estamos conscientes de ello. Y ya es suficiente con que Dios nos haya librado del castigo y nos añadió la vida eterna y además su bendición aquí en la tierra, pero se nos olvida. Entonces nos creemos merecedores y hasta nos enojamos con Dios cuando algo aparentemente malo sucede. En cambio esta gente, al tocar fondo, al estar tan bajo y recibir el perdón de Dios, son tan quebrantados. Dios, gracias, gracias, gracias. Como Pablo, que dedican su vida entera, como muchos cristianos no lo hicieron, ¿no? Y algunos de ellos viven un año con más pasión que muchos cristianos en los 50 años de su triste y tibia vida, que no hicieron nada por el reino de los cielos, cuando iban dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en el desierto. Entonces, gloria a Dios de acuerdo a su plan eterno, y gloria a Dios de acuerdo a los asuntos del reino de los cielos, cuando vemos las cosas a la luz de la eternidad, por toda esta gente que ha sido de tanta bendición para el ensanchamiento del reino de los cielos en los corazones de las personas cuando fueron quebrantados algún día. Y si Dios los hubiera castigado de inmediato, esas historias no se habrían escrito. Y tanto ellos como nosotros, hace muchos años atrás, habrían sido completamente desechados y destruidos. Ahora mucha gente se pregunta: ¿y por qué no termina con los que sabe que no se van a arrepentir? No, porque Dios es justo. Y el día del juicio final nadie tendrá excusa. Si Dios no le diera la oportunidad a todos,
Muchos enseguida dirían, Señor, pero a mí me destruiste, si me hubieras dado la oportunidad yo hubiera creído. Entonces no habría excusa para nadie. Fui paciente para con todos. El sol salió sobre justos e injustos. No habrá pretextos el día del juicio del trono blanco. Dice Gálatas 6, 7 y 8, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. O sea, no tengas la más mínima duda. Esta gente, si no se arrepiente, va a recoger lo que sembró. Le va a ir como en feria. Pero cómo, cuándo y dónde lo decide Él y no tú. ¿Por qué? Porque Él es Dios y no tú. Dile al lado, miserable cucaracha. No, no es cierto, no le digas eso. Pero que andamos exigiéndole a Dios. Él decide, no tú y yo. El juicio puede ser inmediato, como Ananías y Zafira. El juicio puede tardar un poco, como lo fue con Judas, 3 años robando y no hizo nada. Ya sé, muchos políticos robando, aparentemente no hace nada, pero llegará. O puede nunca en esta vida llegar de una forma tan visible, al rato explico a qué me refiero con no tan visible, pero sí en la eternidad, como el rico que abusaba de Lázaro, el mendigo. ¿Te acuerdas? Ahí estuvo abusando toda la vida, pero en la eternidad ese hombre rico, perverso, se está chicharrando mientras Lázaro disfrutaba en la presencia de Dios. Entonces, tarde o temprano, pero a todos les llegará. Apocalipsis 6 no los dice. Cuando alguien le aflige esto es porque realmente no cree en la eternidad. Cuando un cristiano se amarga, abandona la fe, ¿por qué Dios no hizo nada? Pues es porque cree que esta vida lo es todo. Y cuando en esta vida las cosas no salieron como esperaban, se enoja con Dios. Pero cuando ves las cosas con una visión mucho más externa, a la luz de la eternidad, tú no te afliges por esto. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. Dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, ahí están todos estos empresarios perversos, injustos, tranzas, corruptos, políticos, Nicolás Maduro si no se arrepiente también, todos estos hombres, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y pregunta el apóstol Juan, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Respóndeme. Absolutamente nadie. No importa quién fue, cuánto poder tuvo, de cuánto se burló. Nos gozamos en la tierra cuando vemos que les llega la hora, ¿verdad? Pero si no les llega aquí en la tierra, vendrá el día de la ira de Dios y nadie, ¿quién? Nadie se va a salvar. Entonces simple y sencillamente es cuestión de ver a la luz de la eternidad, y eso hace que tengamos un respiro, alivio, y que dejemos de atormentarnos por las cosas temporales. No van a hacer maldad para siempre. Tarde o temprano les llegará su hora, y cuando un creyente en verdad lo cree, puede seguir adelante quitado de la pena. Es como cuando, por ejemplo, ¿algún día hiciste un viaje con un vuelo en escala? Y el vuelo en escala un poco tedioso, pesado. Imagínate que tuviste que quedarte un día en un lugar ahí medio gacho. Pero cuando sabes que es simplemente una parada y que no es el destino final, eso te da ánimo para seguir adelante. Si alguien no entendiera dónde va, podría frustrarse. Si creyera que ahí se va a quedar toda la vida. Pero cuando sabes que es simplemente una pequeña parada, o como cuando viajas en auto y la carretera está llena de baches, pero sabes que solamente el camino para el viaje final que tienes, tú puedes seguir manejando. Si alguien pensara que toda la vida consiste en manejar, diría, mejor aquí me detengo porque está horrible esta carretera. Pero cuando sabes que solamente el camino para el final, entonces tú sigues adelante. Y así es la vida en esta tierra. No es toda la vida, es simplemente el camino a la eternidad. Si el camino está bonito, disfruta de él. Si el camino está lleno de baches, sigue manejando este camino. No lo es todo. El destino eterno, la vida eterna, la presencia de Dios, lo es todo. Y toda esta gente no va a estar ahí. Ay, es que tengo un cuate conocido, corrupto, y me sacó su charola, y me actuaron injustamente, y sus palancas, y sus abogados, y la corrupción. ¿Cuánto tiempo le va a durar?
Y es que es del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, tú eres del Partido Celestial. Es que es gobernador, tú eres embajador en nombre del reino de los cielos. Su charola va a caducar, la tuya es eterna. Los justos, dice la Biblia, heredarán la tierra. Y no esta tierra podrida por la que la gente se pelea, contaminada, afectada, sino los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios va a recrear. Imagínate el paraíso que nos va a tocar gobernar. Pues déjalos que sigan con su huesito, pobrecitos, ahí ladrando como perros. Sus 6 años de poder, sus 3 años, sus 4 años, o 20, 30, lo que quieras, va a caducar. La heredad que nos espera a ti y a mí es eterna. Dicho sea de paso, nunca te sientas inferior. Ay, es que mira la empresa, los millones que tiene y el poder que tiene, el hueso que tiene. No, tú no eres inferior, eres superior. No seas soberbio, sé humilde, respétalos, pero nunca te sientas menos. Ni andes de lambiscón, ni de barbón, ni menos corrompiéndote por quedar bien con toda esta gente, por el, entre comillas, poder que tienen. No tiene nada. Los que tenemos algo somos nosotros, pero vemos tanto lo terrenal y tan poco lo eterno que no nos damos cuenta de quiénes somos, dónde estamos y a dónde vamos. Cuando un cristiano lo entiende, camina seguro en la vida, sin corromperse, como Daniel y sus amigos, ¿verdad? Haz lo que quieras conmigo, como Pedro también, cuando se encontró con... Segunda respuesta, Hebreos capítulo 12, versículo 5, y aquí tiene que ver un poco con nosotros, pero de forma implícita aprenderemos de ellos. Tenemos que entender lo primero para que quede claro lo segundo. Hebreos 12, versículo 5, dice: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Mucha gente se pregunta: ¿por qué desde que vine a Cristo me empezó a ir mal? ¿Cuántos se han sentido así? Vine a Cristo y empezaron una bola de problemas en mi vida. Levanten la mano. Y a veces creemos que siempre es el diablo que se opone. Puede ser, pero puede que sea simplemente esto: antes no era su hijo, ahora sí. Antes él no tenía el interés en instruirte y hacer tu nombre una mujer de Dios, porque no era su hijo, no era su hija, y ahora sí. Y dice el versículo 6: y el Señor al que ama, disciplina y azota. ¿A quién? ¿A todo el perverso? Dice: a todo aquel que recibe por hijo. Tú estás en la calle y ves un niño malcriado haciendo de las suyas. Tú no le puedes hacer nada porque no eres su padre. Le puedes decir, de ahí que te haga caso es otra cosa. Pero si tu hijo empieza a hacer lo mismo, ¿qué harías? Digo, salvo que tengas esta nueva ideología rara de algunos padres de que no hay que hacerle nada al nene porque lo vas a traumar, que no es bíblica, y si la tienes, arrepiéntete, y si hay cosas buenas, tráelas, pero eso de no hacer nada es totalmente antibíblico. Entonces Dios nos enseña, luego nos amonesta y luego hay una restricción de su bendición. Claro que en la Biblia se habla de lo que conocemos como castigo, que no es una venganza, es simplemente te retiro mi favor, es una consecuencia. Y hay una idea de muchos padres modernos, ¿verdad?, que yo creo que crecieron bien traumados y por no traumar a sus hijos se van al otro extremo. Está el nene quemando al perro, ¿verdad?, incendiando la casa, rompiendo todo, pateando a todo mundo. Ay, chiquito, nene, no hagas eso, chiquitín, por favor. Aguas, que esta filosofía no es moderna, existe hace miles de años y la trató Elí con sus hijos. No está bien esto que oigo que hacen. Y no acabaron bien, acabaron muertos ellos y él. Esto va a traer muerte a tus hijos y a ti, va a traer destrucción a sus vidas. Entonces, claro que tiene que haber amor. No estoy diciendo, sé un tirano y saca la vara y destrúyelos. No, tiene que haber amor, pero va de la mano con la disciplina, con la exhortación, con la llamada de atención, con la restricción, muchas veces, de muchos favores, de muchos privilegios. Y Dios lo opera con nosotros. Entonces no vamos a meter más en este punto. Por ahí hay una serie que se llama ¿Qué padre ser un padre como el Padre?, que te recomiendo. No está en video, pero seguramente alguien la subió en audio a internet, donde hablamos de cómo Dios trata con nosotros como sus hijos, cómo combinar este amor con la disciplina. Pero estamos viendo, Dios a sus hijos los va a disciplinar. ¿Y por qué con los perversos no hace nada? Por lo que estamos viendo, porque no son sus hijos y nosotros sí. Sigue leyendo, versículo 8. Pero si se nos deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, si Dios no disciplina a esta gente perversa es porque son bastardos, no son hijos todavía. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres que nos disciplinaban y los respetábamos. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Es cierto, dice el autor, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, no está padre, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Te acuerdas cuando tu papá y tu mamá te decían, cuando seas grande, me vas a entender? ¿Y cuántos se burlaban de eso? Levanten la mano. Y decían, no, yo cuando sea grande no te voy a entender. Voy a ser con mis hijos como quisiera que tú fueras conmigo. ¿Y qué pasó cuando fuiste grande? En muchos casos. ¿Cuántos los entendieron? Y dicen, papá y mamá tenían razón. Como diálogo de película chafa de Hollywood, ¿no? ¿Cuánta razón tenía mi padre? Y sí, a veces hasta que pase el tiempo nos damos cuenta. Y lo mismo es con Dios. Ahora tus hijos llegan ahorita y ¿por qué no me dejas? Si a mi amigo sí, porque tú eres mi hijo y tu amigo no. Y a él lo dejan y él hace y él deshace. Bueno, pues es problema de sus padres. Ya de grandes allá ellos. Pero mi responsabilidad eres tú, y así es con Dios. Y Señor, ¿y por qué no haces esto con este hombre perverso? ¿Y por qué con estos políticos? ¿Y por qué con estos gobernantes? ¿Y por qué con esta gente malvada? Porque ellos no son sus hijos. Entonces Dios a ti te ama tanto como para dejarte igual. La obra que quiere hacer en tu vida, en mi vida, es tan preciosa. Dices, para que participemos de su santidad. Nos va a purificar, nos va a limpiar, nos va a usar, nos va a levantar con poder, pero para eso nos tiene que ir enseñando, y a veces a través de un proceso doloroso nos tiene que ir purificando. Isaías 48:10 dice, he aquí te he purificado y no como a la plata, te he escogido en horno de aflicción. La próxima vez que Dios trate contigo y con los demás no te quejes con Dios, dale gracias, porque es evidencia de que eres su hijo. Y si vives haciendo un desgarriate y no te ha pasado nada, pues arrepiéntete, porque a lo mejor no eres su hijo todavía. No festejes tu pecado. Llevo 10 años adulterando y mi esposa no me cacha. Todas mis tranzas y no se dan cuenta. Aguas. Porque probablemente, no estoy diciendo que así es, probablemente es porque ni siquiera has nacido de nuevo. Por eso hay ese cinismo y falta de arrepentimiento y poca integridad. Y por eso es que Dios no te ha disciplinado como en teoría lo debía de haber hecho si fuera su hijo. Dije, no estoy aseverando, puede que sea su paciencia extendiéndose sobre tu vida. Yo, si estuviera en tu lugar, no te recomendaría averiguar cuál de las dos es, y mejor arrepentirte y tener la certeza de que en verdad estás en él. Tercer respuesta, que va ligada a la primera. La primera simple y sencillamente fue la explicación de por qué no lo hace de inmediato. Porque Él es paciente con todos, porque gracias a eso algún día todos nosotros nos arrepentimos. Y ya en esta tercera respuesta vemos de forma explícita lo que en la primera dejamos entrever, que tarde o temprano el juicio llegará. O sea, el hecho de que Dios no lo haya hecho todavía no quiere decir que nunca lo hará. Proverbios capítulo 24, si me acompañan, vámonos al Antiguo Testamento, a Proverbios capítulo 24, versículo 19. Proverbios 24, versículo 19, dice: no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos, ¿qué dice la Biblia? Será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al Rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Su quebrantamiento, dice la Biblia, vendrá de repente. O sea, en algún momento menos esperado, tarde o temprano, pero es un hecho, le llegará. Si no es que ya le llegó y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque mucha de esta gente
que a lo mejor está abusando y haciendo y deshaciendo, pero sus vidas son miserables. Y este es un juicio de Dios, ahorita lo vamos a ver. Y no nos damos cuenta. El hecho que alguien esté en el poder y tenga dinero y manda a hacer cosas, no quiere decir que su vida es bendecida. Hay mucha gente que está frustrada, amargada, infeliz. ¿Eso le llamas bendición? Porque gozo y paz son fruto del Espíritu Santo, Gálatas 5:22. Entonces, de entrada, esta gente no tiene ni gozo ni tiene paz. Tienen mucho, pero con la tragedia de que no lo disfrutan. Eclesiastés 6, versículo 1, dice: hay un mal muy común debajo del cielo que he visto en los hombres, el del hombre a quien no le falta nada de lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de lo que tiene. Disfrutar de lo que tiene, Salomón, que lo tuvo todo, reconoció que era un regalo de Dios. Entonces, ¿de qué le sirve a alguien tener todo si no lo disfruta? ¿No conoces gente que es millonaria pero amargada? Yo sí los he conocido, porque como pastor tenemos contacto con todo tipo de personas, con todo tipo de clases sociales, y no estoy romantizando ni la riqueza ni la pobreza, no, porque no es satanizar una cosa o la otra. He conocido a pobres alegres y a pobres amargados. He conocido a ricos alegres y a ricos amargados. Entonces, a lo que voy es que no es la condición social la que determina el estado emocional, es la condición espiritual la que lo hace. No se trata si tienes o no tienes, sino cuán lleno eres, no de dinero, sino del Espíritu Santo. Entonces, un rico que es lleno del Espíritu Santo va a estar feliz, y un pobre que es lleno del Espíritu Santo también va a estar feliz. Y se darán cuenta que el otro va y viene, y como Pablo dijo en Filipenses 4, del 11 al 13, tendrán contentamiento en las buenas y en las malas, cualquiera que sea su situación, descubrirán: todo lo puedo, dijo Pablo en este contexto, en Cristo que me fortalece. Somos felices en la medida que Cristo nos fortalece. Cristo no te fortalece, puedes tener todo, serás un infeliz miserable. Y regresando al punto en el que estaba, he conocido a mucha gente así. Inclusive conocí a gente cuando estaba en pobreza y en riqueza. Y soy testigo de que muchos de ellos fueron más felices cuando no tenían nada que cuando creían tener algo. Porque Dios no les dio el don de disfrutar de lo que tenían. No es un cliché, está científicamente demostrado y lo hemos visto en otros mensajes. Cómo operan los neurotransmisores en el cerebro, de acuerdo a las señales que reciben, confirmando que nada ni nadie en este mundo te puede saciar sin Cristo. Ahí están ejemplos vivos recientes, tantos artistas, políticos, deportistas. Porque estos políticos corruptos y más, porque están vacíos. Si estuvieran llenos, disfrutarían de su plenitud. Están tan vacíos que están aferrando algo para ver si algo los llena. Ahora, esto es un juicio de Dios tremendo, porque cuando alguien no tiene nada, al menos hay algo que mantiene, y es la esperanza de algún día tener lo que no tiene. Soñar. Estoy hablando desde un punto de vista de alguien sin Dios. Porque podrías decir: no, lo que lo hace feliz es Cristo. Por supuesto que sí, lo acabamos de decir. Estoy hablando de alguien que no tiene al Señor. ¿En qué se puede recrear, ilusionar con algún día tener? Y soñar algún día ese coche, esa casa, ese trabajo, ese viaje. Pero imagínate a alguien que tiene todo lo que desea y que ni aún así es feliz. El otro piensa que algún día que lo tenga lo será, el iluso. Pero el otro desgraciado ya lo tiene y está amargado. Entonces, ¿qué le queda? Ya ni los sueños lo llenan. ¿Qué va a soñar si ya tiene todo? Imagínate la frustración tremenda. Decir: ya tengo todo y sigo vacío. Es como cuando, por ejemplo, tienes hambre. Y entonces, en lo que te llenas, ¿qué es lo que satisface a tu cerebro? La idea de sentarte a la mesa y tragar, ¿verdad? Yo ayer, por ejemplo, comí tarde y me imaginaba: ya ahorita que me siente y ahorita que llegue la comida. Pero imagínate que llegas a la mesa, te sientas y empiezas a comer y comer y comer y sigues vacío. Y que la comida no te sepa, además de todo. Porque si te supiera dirías: qué increíble, ¿no? Ahora en las cenas de Navidad uno quería, ¿no?, comer y comer y comer, y a mí me ponía de malas sentir que me estaba llenando. Porque decías que quisiera seguir comiendo, pero ya no puedo porque estoy lleno. Pero imagínate que la comida no te sabe a nada. Algunos ya lo experimentaron. Cuando les dio COVID, muchos perdieron el sentido del gusto. ¿Y no era frustrante? Que comías y no te sabía nada. Ahora imagínate que además de que no te sabe a nada, comes y comes y comes y comes y no te llenas. Y así es esta gente.
y coches y casas y poder y mujeres y hombres y mujeres, ni le sabe, ni lo satisface, ni se llenan. Es un juicio de Dios, porque disfrutar lo que tienes es un don de Dios, un don de Dios. Entonces no te amargues por ellos, ríndete al Señor y disfruta la vida que a ti Dios te ha dado. Ríndete al Señor y disfruta de lo que tienes y olvídate de todos ellos. Entrégaselos a Dios en oración. Lo mejor que puede pasar es que se arrepientan. Oremos por su salvación. Siempre que alguien hizo una injusticia, que alguien te está persiguiendo, amenazando, afectando, ora por su salvación, porque es mayor la victoria de ponerlo a los pies de Cristo que la de ponerlo a tus pies. Y si no viene a Cristo, no te preocupes, Dios en su tiempo y a su forma, tarde o temprano, a cada uno le va a dar su pago. No van a salirse con la suya para siempre. Y por último, es necesario conocer todo esto a la luz de la eternidad, y te lo voy a explicar con una pregunta. Hace poco te expliqué esto en un tema relacionado con la existencia del mal, pero vale mucho la pena recordarlo. Y te quiero hacer una pregunta, pon mucha atención y respóndeme. ¿En el cielo se puede pecar? ¿Cuántos creen que sí? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que no? Levanten la mano. Y todos los demás ni la levantaron cuando dije sí, ni la levantaron cuando dije no. Dijeron, así no fallo de hereje, ¿verdad? Pero te fijaste que la mayoría piensa que en el cielo no puede pecar. Y te quiero hacer una segunda pregunta. ¿Dónde estaba Lucifer cuando pecó? Y la tercera parte de los ángeles caídos, ¿dónde estaba cuando pecó? Entonces, ¿en el cielo se puede pecar? Digan conmigo, yuyuy. Está buena esta. Buen tema para platicar en la tarde con la familia. ¿Cuál es la garantía de que en el cielo no va a pecar alguien nuevamente y echar a perder la eternidad preciosa que Dios ha prometido para todos nosotros? Respuestas de la gente es que no estaremos en un cuerpo contaminado por el pecado, ni en un mundo caído, ni habrá diablo que nos tiente. Bueno, cuando Lucifer cayó, no estaba ni en un cuerpo contaminado por el pecado, ni en un mundo caído, ni había diablo que lo tentara. ¿Dónde estaba? La pregunta más bien es, ¿quién tentó al diablo cuando no había diablo? Evidencia de que indiscutiblemente, al menos en esa creación original, había una libertad que Dios puso en su corazón, porque Dios no pudo haber incitado a Lucifer a que se rebelara en contra de él. Es parte de la perfección, eso lo expliqué en otro mensaje hace algunas semanas o meses atrás. Es parte de la perfección de la creación, para no hacer un mundo de robots controlados a control remoto. Y Lucifer y el grupo de ángeles que lo acompañaron cometieron la locura de creer que podían tener un mejor mundo sin Dios, con ellos gobernando. Decía, si no me equivoco, Tomás de Aquino, dice, ¿es este el mejor mundo posible? No, pero sí es el mejor mundo al mejor mundo posible, porque viene una pregunta. ¿Cómo le haces en la eternidad para mantener el bien sin eliminar esta libertad? Sin tener que programar a toda la gente. Y si tiene la misma libertad que Lucifer tuvo, ¿quién nos garantiza que algún día no va a levantarse un loco como Lucifer, pensando que puede tener un mundo mejor sin Dios? La respuesta es muy sencilla. Habiendo pasado por este mundo. Después de conocer los gobiernos de los hombres y lo terrible que es el ser humano cuando está al control, imagínate que te paras un día en el cielo. Imagínate que te paras porque no es de que va a haber días y horas como actualmente los hay y te vas a parar a las 3 de la tarde como actualmente lo haces. Es simplemente una suposición. Fuiste a descansar a tu aposento, a tu morada, porque eso sí lo sabrá. Y un día te paras de tu cama o de tu hamaca o lo que vaya a haber en el cielo y sales de tu casa y en vez de estar ahí el Lázaro, que para qué anda hay que resucitarlo, tu coche, con el temor de que falle, de que se descomponga, de que te choquen, de que te asalten, tienes a la puerta del garaje un caballo volador. Para salir y ver desde arriba no las calles llenas de baches de Toluca en temporada de lluvias, sino calles de oro, que están con los costados cubiertas, con paredes cubiertas de piedras preciosas y no paredes grafiteadas con anuncios de los temerarios y no sé qué tanta cosa que vemos en nuestra ciudad.
Y en vez de, tengo que ir al trabajo a aguantar a la punchis y al no sé quién, y esto y el otro, tienes un trabajo que te satisface, que te llena, que te recrea, no te falta nada, no hay preocupaciones, no hay deudas, no hay enfermedades, no hay el temor a una mala noticia de parte del médico, el temor de la delincuencia, no hay fingimiento, hay un amor genuino. Y dices, hoy en la tarde voy a comer. ¿Con quién te gustaría? Algunos personajes bíblicos. Voy a ir con Noé, que me va a contar la historia de cuando construyó el arca. Y luego voy a cenar con Pedro, que me va a contar cuando caminó sobre las aguas. Y me va a acompañar mi abuelito, que dejé de ver hace muchos años en la tierra. Mi papá, mi mamá, tu hijito que perdiste. Tanta gente que extrañas, ahí estará y se reconocerán, indudablemente. Y seguirá habiendo una relación especial, indudablemente. Y además de todos ellos, la persona más importante y especial, en cada comida, en cada cena, en cada desayuno, estará Jesús sentado al lado tuyo en la mesa, de forma tangible, visible, palpable, reinando en esos nuevos cielos y nueva tierra, en un mundo precioso, perfecto, impresionante, que te estoy dando simplemente destellos, pero algún día di toda una serie de cómo será el cielo. Y la pregunta es, en ese mundo gobernado por Dios, ¿quién va a ser el loco que va a creer, después de haber conocido cómo es un mundo gobernado sin Dios? Bueno, gobernado sin Dios me refiero gobernado por los hombres, porque Él sí estaba al control de todo, pero donde le concedió autoridad al hombre corrupto. ¿Quién va a creer que algún día sería una buena idea tener un mundo gobernado sin Dios? La respuesta es muy sencilla: nadie. La gran diferencia que habrá entre ese mundo y el mundo de Lucifer, que nos da la garantía de que no habrá un loco que se levante como algún día lo hizo, es esta: Lucifer no conocía hasta ese punto un mundo sin Dios. Nosotros sí. Entonces, qué increíble la sabiduría divina que permite que pasemos por este mundo y nos cuida y nos guarda y nos protege y nos bendice y obra a través de las cosas malas a nuestro favor. Pero además de eso, en su sabiduría garantiza a través de ello que tendremos un mundo perfecto, sin necesidad de crear robots. Un mundo donde la gente lo va a amar, no porque fue programada para amarlo, sino porque reconoce: Dios es bueno, es poderoso, es hermoso, es lo más grande en nuestras vidas. Reconoceremos que el Rey de Reyes y Señor de Señores es el mejor gobernante que puede gobernar sobre un mundo. Nadie va a extrañar esta tierra y sus gobernantes y sus reinos podridos. Descubriremos, ¿verdad?, que haber pasado por este mundo y a veces haber sufrido y ver toda esta maldad fue necesario. Y de aquí repito y termino con esta frase de Tomás de Aquino: ¿es este el mejor mundo posible? Muchos dicen sí, no. ¿Es este el mejor mundo que Dios pudo haber creado? Sí, no, ese es el mundo eterno, los nuevos cielos y la nueva tierra, la eternidad. Ese es el mejor mundo posible. Pero decía este hombre: este mundo es el mejor camino al mejor mundo posible. Entonces es simplemente de que amo las cosas a la luz de la eternidad, para que tengamos paz en nuestro corazón. Nos quedan un par de minutos, quiero que oremos y diré conmigo: Señor, gracias, porque tú eres bueno siempre y tú estás al control de todo. Porque Satanás es el príncipe de este mundo, pero tú eres el Rey soberano de todo el universo. Perdónanos por las veces que te hemos cuestionado, que nos hemos enojado, que nos hemos contaminado, demostrando falta de confianza en tus promesas eternas, demostrando tanta carnalidad aferrada a las cosas temporales y poca espiritualidad enfocada a las cosas eternas. Perdónanos por afanarnos tanto por las cosas de esta vida y no gozarnos por las cosas de la vida que vienen. Señor, descansaremos en ti y oramos por todo ser perverso que te conozca. Donde quiera que estén, que se arrepientan.
toda esta gente que ha hecho tanto mal, Señor. Quisiéramos en nuestra carne que los destruyeras, pero gracias porque algún día fuiste paciente con nosotros y te conocimos, y te pedimos que toda esta gente te conozca. Oramos por todos los presidentes, gobernantes, grupos delictivos, Señor, criminales, perversos que han dañado y que siguen maquinando. Revélate a ellos, Señor. Tócales y quebrántales con tu Espíritu Santo, y que te entreguen su corazón y se arrepientan y dejen de hacer tanta maldad y comiencen a servirte. Fortalece a la gente que oprimen, Señor, y revélate a ellos a través de la adversidad para que te puedan conocer. Y si toda esta gente perversa no se arrepiente, Señor, insiste neciamente en hacer su voluntad, descansamos en que tú, en tu tiempo y a tu forma, les darás su pago. No te venimos a dar órdenes, venimos a darte gracias, porque tu promesa se cumplirá. Y oramos, Señor, para que tú hagas lo que tengas que hacer cuando lo tengas que hacer, Señor. Oramos por todos los pueblos oprimidos por dictadores, que tu iglesia se fortalezca en medio de la adversidad y se rindan a ti y comiencen campañas de ayuno y oración y quebrantamiento como nunca antes, y la adversidad traiga un avivamiento en esos lugares como nunca antes lo han experimentado, Señor. Quizá este es parte del propósito, y que puedan descubrir tu fidelidad a pesar de las tiranías y la oposición y la maldad. Revélate a ellos, Señor. Y oramos, Padre, que en tu tiempo traigas también libertad y vivan plenos. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú estás al control de todo. Nosotros no venimos a decirte lo que tienes que hacer. Solamente pedimos que nos des sabiduría para que tú nos digas qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Confiaremos en ti y descansaremos en ti, y no miraremos más a la luz de lo temporal, sino a la luz de lo eterno. Gracias, Señor, por esta vida, a veces preciosa, a veces lleno de baches, pero nos guste o no, esta vida es solamente el camino de una larga carretera hacia un destino precioso que nos espera, para estar ahí disfrutando por los siglos de los siglos. Y esto no hubiera sido posible si no hubiera sido paciente para con nosotros. Dile gracias, Dios, por tu paciencia conmigo, por tu misericordia, por tu perdón. Ayúdame a agradecerlo y vivir ardientemente entregado a ti, y ya no ser un tibio, mal agradecido, sino amarte, Señor, como el que te ama al recibir tanto perdón por tanta maldad. Que así podamos entender que nos perdonaste mucho, que con esa intensidad nos rindamos a ti, Señor, y despertemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles, y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros, como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo, y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones, y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo
para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.